Muy buenas tardes. Continuando con la jornada vespertina de esta sesión de Ilustremos, continuamos con Sara Viloria. Sara es venezolana y actualmente reside en Chile. Es una artista visual, ilustradora y poeta. En estos momentos trabaja para proyectos editoriales independientes a la par de su desempeño como artista visual a través de su obra. Ha trabajado para el Museo de Artes Visuales de Santiago, el Departamento de Pueblos Originarios, el GAM y el Museo Chileno de Arte Precolombino. Representó a Venezuela en el Festival Internacional de Poesía 2019 y resultó ganadora en Poesía y Traducción junto a David Brunson del premio James Whitehall del año 2020. A continuación, Sara y su charla Ilustrar como si no fuesen recuerdos. Bienvenida, Sara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. También, sí, te escuchamos perfecto. Ya, También súper. te estamos viendo. Ya, súper. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por la instancia, por la invitación. Yo siempre encuentro que es muy bonito y muy político cuando nos invitan a hablar de ilustración, sobre todo cuando lo afianzamos a diseño y a arte, que son mis áreas. Saludar a todas las personas, a todos y a todos los que están conectados. Voy a tratar de ser lo más puntual posible. La verdad, preparé esta presentación desde un enfoque, si se quiere, muy personal. Les voy a ir contando un poco de ello. A continuación voy a compartir pantalla. Por favor, díganme si la pueden ver sin inconveniente. Sin ningún problema. Estás en la primera de tu presentación PPT. Súper. Bueno, de antemano también me disculpo si hay pequeños ruidos porque yo vivo en pleno centro y en un piso bajo y no puedo eximirme de esos ruidos. Mi charla yo la denomino ilustrar como si no fuesen recuerdos, porque yo me valgo mucho de lo emocional. ¿Ya? Yo hago este pequeño ejercicio. ¿Aló? ¿Está ok? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Yo hago siempre este ejercicio de que yo tendría dos formas de presentarme. El ejercicio objetivo, pero también me gusta hacer un paréntesis acá porque hay un artista al que yo admiro mucho que se llama Grayson Perry, que dice que la objetividad no es más que la subjetividad masculina, como que en el fondo tendemos a cuestionar lo subjetivo como si fuese algo muy femenino o errático. Pero el discurso formal que yo puedo decir de mí: soy de Venezuela, nací en el año 1991, soy poeta, me licencié en artes, he trabajado para Tiffany & Co, revista Más Deco, Canson Paper. Bueno, ahí en pantalla está escrito como un currículum que podría decirle a un posible empleador qué ¿Ya? cosas conozco y... ¿Aló? Aló, Sara, si quieres puedes compartir la pantalla completa porque se ve tu escritorio, la verdad. Ok, perfecto, perdón, No, no te espérate. preocupes. Cuéntenme, ¿se ve mejor ahí? Eh, Ahora solo compartes la presentación PowerPoint, pero no está la diapositiva sola en pantalla, no. Está Ya. la interfaz de PowerPoint completa. Si aprietas el iconito aquí abajo, a la derecha, el típico Ayuda, compartir. por favor. Sí, sí, mira, tienes el iconito a la derecha, baja el que dice, no, baja a tu panel de control abajo. El que parece pelón. Sí, aquí visto Friendly también está. Baja un poquito con tu cursor a la derecha, a la ¿Ya? izquierda, ya, dice comentarios, el tercer iconito después de comentarios. Yo no veo comentarios en la pantalla. Ah, que creo que justo se tapa. Sí. Pero ver también puede ser. No sé, espérate. Sí. En ver. En ver. Mira, ahí está. Usar pantalla completa. ¿Esto es lo que puedo hacer? ¿Se ve muy terrible así? Bueno, dejémoslo así, nomás no nos Sí, preocupemos si total se ve la presentación. lo importante es tu participación. Muchas gracias. Para no ralentizar. No veo, si no, con gusto. Creo que puedes ponerte en vista y ahí, arriba donde sale inicio, insertar, dibujar, sale vista. Puede aparecerte ahí en vista completa. O pantalla completa puede salir. No entiendo la plataforma. Ya, no, mira, baja un poquito el mouse, baja tu cursor, bájalo,
Bájalo un poquito, al ladito, ahí hay como un cuadradito con un telón, al lado del ese, ahí. Ah, espérate, era PowerPoint. Yo estoy pensando todo el rato que me están indicando que busquen Zoom, y yo decía, pero No, solo veo esta barra. no, Ya, listo, ahí lo ahí está vi. la pantalla completa. Ya, perfecto. Bueno, gajes del oficio. Entonces tengo este discurso como objetivo que a un posible empleador le podría decir cuáles son mis cualidades, qué trabajos conozco, qué cosas he hecho y qué cosas no. Y tengo el discurso sensible de quién es Sara. Esto es algo que probablemente no diría en una entrevista laboral, sino que se afianzaría más hacia mi emocionalidad, quién soy como persona. Bueno, me llamo Sara Emanuel, nací en Venezuela. Anécdota, cuando tenía 8 años tuve mi primera fractura porque estaba tratando de patinar en una calle pavimentada de piedras. A los 13 años me tiré de un tercer piso. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, yo soy una persona suicida, me fracturé la columna. Durante toda mi adolescencia sufrí depresiones intermitentes, soy mujer, soy artista, soy migrante, tuve una pérdida, soy feliz. Entonces, toda esta bajada de información, hay uno de estos ruidos, espera. Ya. Toda esta bajada de información a efectos formales para algunas personas podría ser, si se quiere, irrelevante, o porque esta información de esta artista debería importarme si yo estoy hablando de ilustración, y la ilustración se refiere a graficar precisamente otros contenidos. Yo acá pongo muchos ejemplos. Está, por ejemplo, por supuesto, Frida Kahlo, Vincent van Gogh, Marina Abramovic, Tracy Emin, que son artistas que se han valido de su historia personal para generar contenidos gráficos y para hablar políticamente desde su propia experiencia. Esta, por ejemplo, es una obra de Tracy Emin sumamente famosa que se llama Mi cama. Ella literalmente toma su cama, la lleva a una galería, la cama está sucia, hay desperdicios, hay colillas, hay alcohol, y en su momento fue sumamente rupturista de arte. ¿Por qué presentar esto como una obra de arte si no hay un oficio, si no hay una técnica? Finalmente, si es algo que evoca más a su vida personal que a una técnica plástica propiamente. ¿Por qué podría importar su historia? Entonces, vale. En las herramientas del amo nunca van a desmantelar la casa del amo. Audre Lorde dice que lo personal es político. Y esto yo lo traduzco un poco a: no existe el que hago, sino un quién soy. Creo fervientemente que no importa la ocupación, cualquier ser humano se va a dedicar al área o se va a desempeñar en un área determinada de acuerdo a su bagaje y a su propia historia. Hay otra investigadora española que me gusta mucho, que se llama Laura Freisas, y ella en una ponencia que yo veía recientemente decía: antes de preguntarme si una obra es buena o mala, puedo preguntarme quién soy yo ante esa obra. Y me pareció esencial también en el proceso de creación. Antes de preguntar qué yo hago, de su comunica, la pregunta radical de cualquier creador, diseñador, artista, músico tal vez, vendría a ser: ¿quién soy yo ante esto y por qué produzco lo que produzco? Me gusta mucho poner este ejemplo, hablando precisamente de que lo personal es político. Cuando hablamos de que todas nuestras decisiones hablan de nosotras y de nosotros, entonces yo pongo acá 2 ejemplos puntuales. Está los girasoles de Van Gogh y están los nenúfares de Monet. Ambos tienen paletas de color totalmente distintas, tienen pulsiones totalmente distintas. Los girasoles de Van Gogh son expresivos, parece que los mueve el viento, hay amarillo, hay calidez. Van Gogh atraviesa su nombre en el jarrón, pone soy Vincent. Y en los nenúfares de Monet tenemos precisamente estas plantas acuáticas, una paleta más fría, unas pinceladas toscas que si las viésemos bien de cerca no nos dice qué es lo que estamos viendo, el estilo importa. Ahora bien, entiendo que esta es una charla que se llama ilustrar como si no fuesen recuerdos, y yo estoy dando ejemplos de pintura. Pero bueno, no voy a detenerme en el gran meollo de si la ilustración es o no es arte, porque es arte, sino en los aspectos comunes que maneja con las bellas artes o las artes formales. Acá voy a tomar 3 códigos de un artista ilustrador amigo al que quiero mucho, fue mi profesor en algún momento, que es Daniel Blanco Pantoja. Daniel dice que tanto la pintura como la ilustración manejan 3 cosas en común. Lo primero son códigos. Las imágenes nos narran una historia. Cuando yo veo un corazón con un icono de señal de vida o de latido, probablemente me estoy refiriendo a algo clínico o a salud, por ejemplo. Hay un código que me evoca algo. Luego está la narrativa.
una buena imagen, pintura o ilustración tiene que contarme algo. Si no me cuenta algo, no es efectiva. El rol de un ilustrador es comunicar una idea, una sensación, llegar a algo. Y por supuesto, tanto la pintura como la ilustración son metatextos, es decir, un texto que habla de otro texto. En el caso de la pintura es la representación gráfica del mundo interior de un artista, es una extensión del mismo. En el caso de la ilustración, por ejemplo, puede referirse a un libro. Cuando tengo una imagen que complementa un libro, estoy haciendo una extensión de las palabras del autor a través de la imagen. Hay un ejercicio que me gusta mucho detenerme, y puntualizo acá, que es buscar el significado de una palabra en inglés y en español, porque pensamos radicalmente distintos a través del lenguaje. Entonces, por ejemplo, en el diccionario de Oxford, si yo pongo imagen, image, dice una pintura, fotografía o estatua que representa a alguien o algo. Y esa es todo la descripción que tenemos. Y luego, si yo pongo imagen en el diccionario de la RAE, tengo figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagrado. Reproducción de la figura de un objeto por la combinación. Bueno, es mucho más amplio, se abre esa palabra y tengo muchas formas de definir la imagen. Y lo que tienen en común la pintura y la ilustración es que precisamente se valen de imágenes. Ahora, yo creo fervientemente, esto es algo que digo cuando he hecho clases o cuando comparto en contextos con otras artistas y otros artistas, es que las imágenes de cada persona se conforman de acuerdo a su historia. Y esto es algo absolutamente simple y puntual. Los colores que elegimos, la forma de trazar una línea, los contenidos que decidimos ilustrar, las cosas que nos gustan, todo nos habla de la vida que tenemos o tuvimos y de las decisiones que vamos tomando. Un referente mundial, por ejemplo, Maurice Sendak, que hizo un referente de la ilustración infantil contemporánea o moderna. Maurice Sendak fue un niño sumamente enfermo, la pasaba prácticamente encerrado en su habitación y él construía un mundo de monstruos. Y finalmente, quien se hizo a sí mismo gracias a estos personajes que alimentaba de cuando era niño y cómo los ilustra cuando es grande. Otro ejemplo es Mark Ryden, que es un pintor e ilustrador contemporáneo. El papá de Mark Ryden era restaurador de autos. Entonces Ryden tenía la particularidad de estar rodeado de cosas viejas que siempre tenían que lucir como nuevas, y eso se ve totalmente en su pintura. Vemos personajes de antaño, como Abraham Lincoln, o vemos referentes pictóricos antiguos en una ilustración sumamente contemporánea, o que en escenas del absurdo, como este ojo futurista en medio de esa escena media extraña. Entonces, bueno, las imágenes nos conforman, nuestra historia nos conforma, y a mí particularmente entonces, yo crecí entre retablos, entre iglesias, yo crecí viendo imágenes, entendiendo, por ejemplo, que la postura de la mano de una virgen, si estaba con los dedos hacia arriba significaba algo, si tenía las manos en posición de rezo significaba otra cosa. Si un santo tiene una calavera, este santo es distinto a si tiene una serpiente, como que en el fondo asimilando estos códigos con los que se construyen estas imágenes. Y lo otro es que cuando se restauran policromías, se tiende a ocupar acuarela porque es fácilmente removible, y una restauración siempre debe ser mejorable o reversible. Entonces yo, literalmente, desde antes de comenzar a escribir o a dibujar, tenía acuarelas en las manos. Desde ahí se constituye mi lenguaje. Hablo mucho de lo referente en mi historia de vida, porque esto es algo que muchas personas tal vez no saben. Lidié con problemas de depresión desde muy chica. Soy una persona muy emocional, muy sensible, y a los 13 años ocurre me lanzo de una ventana, y bueno, y eso evidentemente cambió mi cuerpo y también mi forma de entender el mundo. Yo, por ejemplo, si veo acá este diario de 2012, yo recién estaba comenzando a estudiar artes visuales, y recuerdo que para mí era una prioridad vivir todos estos recuerdos y expresarlos a través de la pintura. Entonces mis ilustraciones eran muy viscerales, habían cuerpos en el piso, habían imágenes que se fragmentaban, había mujeres que sufrían. Posteriormente, en el 2018, hice un fanzine que se llama Los vencejos no saben caer. Un vencejo es un pajarito muy particular, es un pajarito muy humilde, pero que pasa el 90% de su vida en el aire. Literalmente copula, come y duerme volando.
y cuando caen en el suelo generalmente se mueren porque como están diseñados para volar, sus patitas son muy frágiles y no pueden remontar el vuelo. Los vencejos no saben caer fue mi forma de hacer a través de la ilustración una metáfora de mi propia historia de vida. Es una niña que cae y se convierte en pájaro y eventualmente el pájaro se hace cenizas. ¿Por qué es importante? O yo les cuento esto, ocurrió esto, veo el mundo de esta forma, porque los recuerdos me ayudaron a conformar los proyectos ilustrativos que a mi parecer han sido los más importantes o los más significativos a lo largo de mi carrera. En el 2017, trabajando para el Museo de Artes Visuales, se me presenta el tremendo reto de generar una instancia de un taller de ilustración para 10 personas ciegas. Yo decía, wow, aparte yo pinto con acuarela. La acuarela es húmeda, no es como el óleo o el acrílico que es pastoso y puedo interactuar con el material. ¿Cómo traduzco esto? No sé si lo saben, pero la mayoría de las personas ciegas siempre tienen por supuesto un bastón. Si este bastón tiene una franja roja, significa que no ven nada. Y si el bastón tiene una franja amarilla, dice que ven parcialmente. Entonces, bueno, sabía que algunas personas del grupo divisaban un poco la luz y yo tuve un recuerdo remoto que se me destapó así en la cabeza, que en este periodo yo estuve muchísimos meses en cama después de esta caída de la ventana. Hablo de meses, a lo Frida Kahlo dibujando en la cama, y en algún momento había que hacerme una tomografía en otro recinto clínico, y yo jamás voy a olvidar la sensación que tuve al salir de la clínica, iba en una camilla camino a la ambulancia, cómo la luz me impactó en el rostro, porque tenía meses sin sentir el sol. Entonces yo dije, bueno, para una persona que es ciega, no puedo identificarme de ninguna forma en lo que es vivir sin poder ver, de ninguna forma, pero creo que entendí ese golpe de calor cuando ni siquiera puedes abrir los ojos, porque me recuerdo que mi reflejo en ese momento cerrarlos y solo sentir una gran intensidad de calor. Entonces, bueno, hice una ilustración que es esta que muestro acá, es muy colorida, pensando en las personas que tuvieran baja visión. Le hice un contorno con silicona para que fuese táctil, como una especie de dibujo braille, si es que eso tiene sentido, los labios, las naricitas, los ojos, y también me interesaba que esta materialidad era semitransparente y expuesta al sol reflejaba la luz, de forma que una persona con baja visión iba a ser capaz de distinguir estos destellos y ojalá evocar esa sensación. Estos son referentes muy puntuales, de repente para mí son muy significativos por lo que significaron en su momento llevarlos a cabo, y el proceso para dar con esto, como a través de la memoria yo logré conectar con ese momento de mi vida en el que sentí por el sol sin poder verlo de frente bien. Hay muchos artistas que han hecho esto, yo quiero hacer acá como unos ejemplos puntuales, no solo de mí, sino de artistas que admiro y abordan estas situaciones. No sé si recuerdan en el año 2015, cuando Al Qaeda hizo un atentado a Charlie Hebdo, que era una instancia de ilustradores de izquierda en Francia, porque los ilustradores se habían mofado de Al Qaeda, y esto terminó en un ataque terrorista donde murieron muchas personas. Me parece que fue terrible, claro, pero nos hablaba de lo importante, qué importante, o qué política puede ser la ilustración cuando creemos que una imagen no puede llegar a repercutir de forma significativa en la vida de las personas. En este atentado estaba Catherine Maurice. Catherine Maurice era una ilustradora que trabajaba en Charlie Hebdo. Ese día del atentado su reloj por algún motivo no sonó y ella llegó tarde y se salva. Lo que ocurre es que se salva, pero todos sus compañeros de trabajo habían muerto. Y ella hace este libro que se llama Levedad, donde ella va contando cómo trata de encontrar a través de la ilustración la belleza, si lo último que supo de la ilustración era que sus amigos habían hecho dibujos y por haberlos hecho fallecieron. Ella compara su búsqueda de la belleza con la primera vez que vio un cuadro de Mark Rothko, que es este que está acá. Me llamó mucho la atención porque a mí me encanta Rothko y son imágenes bien simplistas, casi pintura pura. Pero ella dice, recuerdo la primera vez que vi un Rothko porque fue como una explosión de color. Cuando yo me veo enfrentada a este universo me pasa lo mismo. Y a mí me hizo mucho sentido. Yo decía, es muy parecido a mi recuerdo de cuando yo estuve en cama y tuve que ver nuevamente la luz solar. De alguna forma, yo lo que les muestro acá son cómo conecto con lo emocional desde lo personal, que esto es una historia directa, viva, y luego está cómo conecto desde lo común,
¿Qué ocurre cuando un ilustrador se expone a algo? Tal vez no es necesariamente su propia vida, pero qué contenidos puede generar a raíz de ello. Está John Derf Bachdorf, que es muy famoso, creo que esto tiene una película, esta novela gráfica, que se llama Mi amigo Dahmer. Este ilustrador estudió en la secundaria con Dahmer, que fue un asesino en serie norteamericano, entonces él narra la historia de cómo era ser amigo de este tipo en la secundaria, y por supuesto se vuelve un éxito. Y está también Art Spiegelman, que hizo la primera novela gráfica o ilustrada que gana un premio Pulitzer en la historia de la ilustración, donde cuenta lo que vivió su padre en los campos de concentración. Entonces los judíos eran ratones, los nazis eran gatos, los polacos eran puercos. Crea una narrativa a través de los animales, estableciendo espacios comunes con estas personas que eran importantes para él. Y bueno, por último también está la memoria o lo sensible como lo colectivo. Este es un ejemplo de una ilustración de una compañera ilustradora que se llama Valeria Araya. Ella da clases en la Universidad de Chile en diplomado de ilustración. Valeria hizo esta imagen a comienzos del estallido social el año pasado y fue muy viralizada, tuvo al menos más de 10.000 viralizaciones en Instagram, se repartió por todo Facebook, y habla de lo emocional, de cómo una situación puntual que puede conmover o remover a una sociedad, eventualmente también transforma, porque las imágenes transforman. Entonces tenemos estos espacios sensibles y luego está lo que me mueve. En mi caso como ilustradora yo lo llamo la lengua de la memoria, y es la mancha. Ya les contaba, desde antes de escribir yo tenía pastillas de acuarelas, crecí con acuarela, entonces me siento muy llamada por la mancha, por lo que es imperfecto, lo que es libre, lo que rompe, lo que fluye con la historia misma. Sobre todo me quiero detener en esto de la historia porque yo amo leer, soy una ávida lectora, y creo que una de las grandes revelaciones que tuve como ilustradora fue descubrir que quería hacer portadas para libros. Quiero ilustrar historias, pero tal vez no quiero ilustrar todo lo que ocurre adentro, quiero darle rostro a estas imágenes y darles una identidad. Acá les estoy mostrando un ejemplo muy muy breve de unas ilustraciones para el libro Poeta en New York. Esto fue en Santiago de Chile 2018, para la editorial Tajamar. Básicamente este libro, que es Poeta en New York, es un libro que en su momento fue muy polémico, también muy sensible. Sabemos que Federico García Lorca era comunista y homosexual. Cuando regresó a España, después de haber sido exiliado a Estados Unidos, lo fusilan, de hecho. Y hay textos muy bonitos sobre Lorca que dicen que nunca lo mataron porque las balas no atraviesan la poesía. Pero bueno, en este libro él tiene una serie de poemas donde él habla del dolor de haber sido exiliado de España, llega a Estados Unidos, que además era un país muy racista, y él era español, y además añorando la idea de Cuba porque era revolucionario. Yo tenía que lograr conseguir una imagen que condensara toda esta historia en una narrativa final. Me acuerdo, yo he tenido la oportunidad de estar tanto en España como en Cuba. La imagen de La Habana es la Giraldilla, que es una estatuilla chiquitita de una mujer, y casualmente esta estatua solo tiene dos réplicas. Una está en Estados Unidos y la otra está en España. Entonces yo dije, vale, estos son en verdad guiños, porque yo no puedo esperar que una persona al ver esta imagen lea toda esta historia, pero es interesante que exista un trasfondo y que si se dan instancias como esta, poder hablar del proceso investigativo o emocional que me llevó a desarrollar esta ilustración. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esta imagen? Pongo a Lorca junto a la estatua de la Giraldilla mirando una ciudad abstracta de manchas cualquiera, en verdad un poco inspirada en el malecón de La Habana, y es la imagen que cierra el libro. Luego, en el año finales del 2018, principios del 2019, un amigo poeta maravilloso, Zúñiga, dice que le dé imágenes a las ilustraciones internas y a la portada de un libro de poemas sobre el asesino de Alto Hospicio. Para mí me conflictó un poco, porque como venezolana yo no tenía noción de esta historia, no la conocía, tuve que investigar con lo que mostraban los reportajes de la tele en YouTube, que la verdad son terribles, son malas investigaciones. Así que dije, voy a conectar con esto desde lo emocional. Entonces comienzo a investigar y resulta que este presunto asesino nació el mismo día que yo. Resulta que la tercera víctima se llamaba Sara. Resulta que empiezo a ver los testimonios de las familias y no lo que decía la tele. Empecé a sentirme sumamente afectada. Lo que muestro acá es una foto que logré conseguir. Yo hice al menos
70 versiones de cada una de estas imágenes, que era una mujer acostada en tinta roja y negra, pero no dejaba de parecerme muy literal una mujer sepultada bajo las piedras. Luego analizo el entorno, bueno, esto ocurrió en el norte, así que pienso mucho en las imágenes de los diablos, de la diablada, en un personaje maligno que se pasea por encima de estas piedras, o donde estaban ocultas estas mujeres asesinadas, y se me ocurrió la imagen de un diablo bailando con la silueta de una mujer retenida en su capa. He hecho otros trabajos tal vez de carga menos intensa emocionalmente, pero no por ello menos política. Esto fue para Libros del Amanecer, la portada de Karú, el uso de vegetales por el pueblo mapuche. Karú es verde en mapuzungún. Pensaba para una portada que tiene que ver con los vegetales del pueblo mapuche, que es una etnia, que es un pueblo originario, tengo que pensar en la raíz, en lo primigenio. Entonces construí este patrón muy simple, un poco alegórico de libros de cocina, e hice esta serie de ramificaciones o de enraizado. Y por último, la última portada que hice es para un libro de Eric Paul Hammer, Estas Vírgenes de Chile, y este libro sufrió varias modificaciones interesantes. La primera portada eran vírgenes todas blancas, ahí estaba aprobada, al autor le encantó. Eran, por supuesto, los poemas tienen algunos tonos tragicómicos, otros son de tono erótico, otros son religiosos, sacros, pero lo cierto es que son vírgenes contemporáneas. Entonces yo dije, vamos a hacerlas en pelota, y lo que identifica a una virgen es el velo. Habiendo estado aprobada la portada, ocurrieron dos cosas. Ocurre el asesinato de George Floyd. A mí me conflictuó profundamente como ser humano. Yo dije, en todas las películas apocalípticas he visto que en algún momento voy a ver morir a alguien y va a ser compartido masivamente. No puedo creer que llegó el momento en que lo tuve que ver, me conmovió mucho, y lo primero que hago, estaba ya aprobada la portada, y le escribo al editor y le digo, no hay ninguna virgen negra. ¿Por qué todas las vírgenes son blancas y Chile es un país multicultural? Cambiémoslo, no hay problema. Trabajé en dos de las vírgenes, a una le puse un tono de piel medio, a otro le puse una piel más oscura, y ocurría que esta virgen, que era como una poto pelado que estaba en el medio, quedaba como muy plana o demasiado central. Yo decía, siento que hay que ponerle algo, otro elemento que haga un equilibrio entre estas dos imágenes. Se me ocurrió tal vez un tatuaje, y practicando con lo primero que uno conoce, un ejercicio muy común de los pintores, trabajo con mi propio tatuaje, y de repente dije, vale, me voy a entrometer en el autor porque hay al menos 100 vírgenes en este libro, pero ninguna es una virgen migrante. Así que hice esa imagen y así quedó la portada. Ocurre esto, yo voy trabajando de acuerdo a los procesos, a las pulsiones que me va trayendo el mundo, y tuve una pérdida, es una realidad común en muchas mujeres, y con esta pérdida ocurrieron varias cosas, pero sobre todo que mis amigas me empiezan a enviar plantas. Yo empiezo a hacer un intercambio por Instagram, les decía a las personas, envíenme semillas, flores o plantas, y yo les hago dibujos, porque era una forma de subsanar y de poder ver elementos orgánicos en crecimiento, ver la vida, ver vitalidad, mantener positiva. Estos son partes de unos dibujos muy personales que hice en su momento. Me empecé a envolver con este universo de las plantas y de lo que iba ocurriendo. Me empecé a rodear de mucho verde, hice una rifa muy simbólica con esta pieza para ayudarme en los meses de pandemia, que el sector cultural cayó como en crisis profunda. Y digamos que esto fue la última serie en la que trabajé. Me conflictúo mucho si lo que estoy haciendo acá es pintura, es ilustración, son ambos. Y quiero cerrar, antes de cerrar, hacer un comentario que me hizo en algún momento un profesor, y esto lo repito siempre. Esa pregunta no lleva a nada, porque lo único que ocurre cuando nos hacemos esa pregunta es que dejamos de producir. Entonces, si es ilustración o es pintura, lo importante es que es una imagen que narra un proceso en el que una persona puede verse como espejo, y eventualmente de esta fascinación y obsesión que generé por las plantas, para la papelería de una amiga, que bueno, está en su página web toda la colección. No quise poner todas las imágenes para que no fuese tan publicitario, pero incursioné en la ilustración digital, hice ilustraciones sobre plantas, sobre escenas más dulces, más naif, tal vez no tienen que ver con la raíz de este mundo que yo originé con mis plantas, pero sí fueron resultado de esa búsqueda, sí están todos esos colores impregnados ahí de las hojas de los maceteros. Antes de cerrar, quiero detenerme hablando de que, tal y como todo lo que he venido contando, para mí las imágenes son emocionales, importan,
nos hablan de la persona que está haciendo algo, y mi escritora latinoamericana favorita, poeta, que era Alejandra Pizarnik, decía, escribir, en este caso ilustrar, es sanar la herida porque todos estamos heridos. Hay un investigador de arte que me gusta muchísimo, que es Didi Uberman, lo siento, y él se detiene a analizar este cuadro en un ensayo que leí, que decía, a mí me interesa lo que existe, lo que es abierto, dialéctico, con conflictos, con soluciones de compromiso. Hace tiempo escribí un trabajo sobre un cuadro muy famoso de Vermeer, La Encajera. Es pequeño, magnífico, perfecto. Me ocupé de señalar que hay un hilo entre sus dedos que es perfecto, lógico, pero se alcance a ver acá, está como en forma de V. Pero justo al lado hay unos hilos muy distintos, caóticos e imprevisibles, que no son estos rojos que puse acá como a lo National Geographic. ¿Sabe cómo hizo Vermeer para pintar esa parte del cuadro? Lo tomó entre sus manos y chorreó la pintura al estilo de Pollock. O sea, literalmente el pincel, el gesto. Lo perfecto, o lo que llamamos perfecto, está al lado de lo extraordinario. Y lo extraordinario es que esa representación muestra lo inimaginable. En ese rincón del cuadro hay una explosión. Entonces yo creo que cuando sensibilizamos las imágenes, o cuando nos permitimos esta historia asombrosa, sobre todo en la era de la tecnología, donde consumimos imágenes a diario, pero tal vez no nos dejamos afectar por ellas, por lo menos desde el celular. Dicho eso, gracias. Pero voy a poner acá para verles. Y de eso iba un poco lo que les quería comentar. No sé si hay una ronda de preguntas, comentarios u opiniones por acá. Sí, estamos esperando. La primera pregunta es de Paula María, que se dio al inicio de tu charla, Sara. Ella preguntaba por el nombre del artista que nombraste, el primero. Sí, igual que yo. El primero. A ver, espérate, déjame volver al inicio porque tendría que revisar. Estabas en tu presentación curricular. Bueno, mientras voy comentando las cosas que recibimos por chat. Connie, qué hermoso tu trabajo. Raquel Alarcón, muchas gracias. Adriana Serrano, qué espectacular tu charla. Te mando una ovación de pie. Noris, hermoso trabajo. Paula María, el primero fue de quien hiciste tu bio, las dos versiones. Ahí Paula María está aclarando la pregunta. Víctor Ábalos, muchas gracias, Sara. Increíble, Osmari. Saludos desde Venezuela. Sol Martí, muchas gracias, me encantó la charla. Martín Reyes, están muy bacanas, transmiten caleta. Bueno, me imagino que entiendes la traducción chilena. Qué hermosa la presentación. Consuelo Pérez, Andrea, muchas gracias por la charla y compartir acerca de tus vivencias. Ariadna, me encantó toda la presentación. Francisca Santibáñez, hermosísimo, felicitaciones. María Figueroa, gracias por la charla, genial ver distintas visiones sobre la ilustración. Alejandro Balbuena, buenísimo. Muy buena tu charla, me gustó mucho. Javi Sangüesa, tremenda presentación. Ilustración de una mujer fuerte y poderosa. Alison Cuevas, gracias por abrirte de esta manera y en tu obra se ve muy reflejada tu realidad. Víctor Ábalos, aquí hay otra pregunta. No sé si quieres responder primero la que te habíamos hecho al inicio. Mira, estoy viendo los comentarios, tal vez se referían a Alejandra Pizarnik, que es que no es menor esa pregunta porque es una poeta confesional. La poesía confesional se basa en escribir acerca de la propia historia y no de hacer metáforas del cotidiano. Entonces yo, siendo que soy poeta y además ilustradora, creo que mi pintura y mi ilustración es también confesional. En ese sentido, hablaba de Alejandra Pizarnik y yo bebo un poco del pozo de ella en ese aspecto. Gracias. Víctor Ábalos, cuando realizas tu trabajo, ¿siempre buscas algún referente a tu propia historia? Sí, me parece que es un ejercicio sano. Estoy yo viviendo a través de las pulsiones que vivo, pero hay muchos artistas que me sirven para acompañar este discurso, porque también puede estar la postura de yo necesito que comunique independiente de tu historia, y eso es real. Una ilustración, aunque tú no sepas todo el bagaje de atrás, debería al menos producirte algún tipo de emoción. En ese aspecto creo que se podría ver tanto desde la música, el cine que consumo, los escritores o autores que leo, y autoras y escritoras que leo, potencian mucho mi discurso y alimentan mi mundo interior también. Gracias. Alison Cuevas, Pizarnik. Luego,
Fernando Pérez, hermoso tu trabajo. Otra pregunta. ¿Podrías contarnos sobre tu proceso creativo para empezar un proyecto ilustrativo desde cero? Y creo que se cortó la pregunta. Yo no tengo más en el chat. Sí. Tu proceso creativo es desde cero. Por favor, pide Fernanda Pérez. Va a depender muchísimo del proyecto en el que esté trabajando. Por ejemplo, cuando siempre me gusta poner este ejemplo de mi compañero poeta Nelson Zúñiga, cuando él me dice que ilustre Alto Hospicio, yo leí los poemas, me parecieron sumamente fuertes, por supuesto, por la historia que narraban, por esta historia de estas mujeres que fueron asesinadas, pero yo no tenía ningún tipo de información, no sabía más que había un asesino, entonces una investigación casi periodística o sociológica, voy a buscar en la web qué era, qué ocurrió, si bien lo que yo voy a ilustrar son poemas, necesito tener la mayor cantidad de información posible para saber qué imágenes seleccionar. Yo recuerdo que en algún momento con ese proyecto incluso le decía a Nelson, y si trabajamos con la imagen de una lagartija que se asome de una piedra para no tener que ilustrar un cuerpo, y nos íbamos en voladas que, bueno, que no concretaron, pero que son parte del proceso. Entonces diría que primero investigo mucho, busco cuál es el clic emocional que me va a conectar con esa historia. Por el clic emocional me refiero a los elementos simbólicos, más allá de lo objetivo, lo que puede tocar la fibra o hacer que el texto se complemente desde versiones desde las imágenes, veo cuál evoca más, a veces hay 20 imágenes, ninguna me parece lo suficientemente sensible o a tono con un proyecto, entonces yo las descarto porque es mi forma de trabajar. Hay otros ilustradores que son súper mecánicos, que no existe ni un ápice de emocionalidad y son maravillosos, como que esa posibilidad de conectar desde lo lógico y no desde lo sensible es algo que también admiro mucho, pero mi proceso siempre, siempre es emocional. Perdón, no se activó mi micrófono, gracias. Adriana Serrano, comentaste que eres una persona sensible y eso te alimenta también como artista. ¿Le pones límites a tu sensibilidad para crear? No, no lo hago. Creo que mientras más honesta una imagen, más va a comunicar. Tal vez el límite es cuando decido que una imagen es efectiva, en los que quiero seguir trabajando y hacer otras versiones, pero ya logré comunicar lo que dice y punto. Pero creo que no, creo que el mundo ya es lo suficientemente limitado como para también trabajar desde el aspecto creativo con esa palabra. Soy enemiga de limitarse. Gracias. Paula María, gracias. Una pregunta que siempre hago y más porque me conectó con tu historia. ¿Cómo encuentras la constancia de crear en la montaña rusa emocional del día a día? Es súper complejo. Por ejemplo, el mejor referente que tengo fue el periodo de pandemia. Yo estaba viviendo como todo el mundo, todo este ciclo de emociones. Algunos días despertaba triste, frustrada, quería salir, me sentía encerrada. Pero la mejor forma de trabajarlo, yo no soy fanática de Picasso, pero Picasso tenía toda la razón del mundo cuando decía que la musa solo existe si te encuentra trabajando. Entonces, ¿cómo lidio con ello? ¿Quiero ilustrar todos los días? No. ¿Estoy feliz todos los días? No. ¿Estoy todos los días en un canal o en una fibra sensible? No. Pero la única forma de ganar espacios, pongo yo o tomo las acuarelas y trabajo y puede que no llegue a nada, pero canalicé esa energía y dejé que mi creatividad hablara. Aunque no llegara a un punto, lo importante es mantenerse siempre en el constante ejercicio del hacer. Gracias. Alison Cuevas, ¿te cuesta desconectarte después de haber creado una obra? ¿Cómo, una obra con esta, o me imagino que es como esta, como para recibir la crítica y no te afecte? Mira, respecto a desconectarme de una obra, en verdad sí me cuesta hacerlo. En el periodo de pandemia yo hice un lienzo de al menos 2 metros, como el sector cultural colapsó, muchos trabajos se me cayeron, yo estaba en crisis, decía ¿qué voy a hacer? Empecé a trabajar en ese lienzo y después dije lo voy a rifar y me pasó que lo terminé y no quería que ganara nadie. Fue el cuadro que hice en confinamiento, estaban mis paletas de colores, había una historia bien sensible y no quería hacerlo. Y cuando ganó la persona pasaron 2 días y por supuesto que me ocurre. Respecto a cómo lidiar con la crítica, es una buena pregunta, pero yo pienso que la crítica es parte de lo bueno. O sea, si una persona tiene una reacción negativa ante una imagen, también es bueno porque está reaccionando. Creo que me preocuparía más que no hubiese respuesta. Eso. Gracias, Sara.
Creo que el chat ya no hay más preguntas. Bueno, los comentarios ya me comentabas que ya Sí. los habías leído todos, sí. Y no, por el momento no, no hay más charlas. O sea, no hay más preguntas, perdón. Ah, no, acá, Francisca Santibáñez. ¿Crees que tu trabajo artístico visual ha influido en tu forma de escribir poesía o al revés? Sí, sí, diría que sí, porque hay muchas imágenes con las que desde la poesía son imágenes, solo que se construyen desde la palabra. Pero cuando yo tengo una metáfora, por ejemplo, no sé, cuando digo las golondrinas de Becker, pienso en golondrina, o cuando uso la metáfora de, como el poema de la Aurora de García Lorca, un enjambre de monedas, no existe un enjambre de monedas, pero yo lo menciono y ahí se crea esa imagen. Creo que se complementan la una con la otra. Muchas veces me pasa lo contrario, escribo y no me parece que sean buenas imágenes, pero cuando las llevo, las traduzco a la pintura y salen del pincel, son efectivas. Entonces creo que uno me permite complementar con el otro, o que cuando no logro hablar desde uno, puedo potenciarlo desde el otro. O sea, si no me sale de la pintura, está la poesía; si no está la poesía, está la pintura; y si no está ninguno de los dos, no hay nada. Eso. Creo No hay que... más. ya. Sí. ¿Te quedó algo en el tintero, Sara? Cuéntame. No, 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 eso era. Bueno, entonces, sí, no, no hay más preguntas, así que agradecemos tu participación en este primer encuentro internacional. Bueno, la grabación de esta charla va a quedar a disposición de los asistentes y del público en general en el YouTube de la Escuela de Diseño. Así que, Sara, agradecemos nuevamente e insistentemente tu participación de esta tarde. Listo, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, que sigan las No, no, espera. conferencias. No, aquí nos piden, por favor, si puedes compartir, lo puedes escribir tú en el chat, tus redes sociales, por favor. Sí, por supuesto. A ver, lo dejo aquí en el chat. Es Saloriart. Mi nombre es Saloria, es de Sara, y Loria de Viloria, y Art de Arte. Saloriart en Instagram. Ahí lo dejé. Súper. Muchas Eso, gracias. gracias. Bien. Hasta luego. A ti, que estés bien. Hasta luego.